¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo están? Estamos esperando simplemente para comenzar nuestro live. Así que bueno, ya se nos vino otro domingo, que rápido pasa el tiempo, esperamos que se conecten y ahí empezar ya a compartir entre todos los que estamos acá presentes. Muchas gracias a todos los que todos estos días nos acompañan, así que Dios les bendiga muchísimo. Aquí nosotros ya comenzando nuestro live. Así que aquí esperando se conecten solamente. ¿Sí? Y haciendo todas las conexiones. Aquí todo se mueve tras bambalinas. Ya, estamos listos. Hola a todos los que se han conectado. Aquí tengo que ver mi chat que no me aparece todavía. Así que qué bueno que se han conectado ya algunos. Y recuerden, vamos a comenzar ya en unos minutos más para poder llegar y comenzar con la hora dorada de este tiempo. Nos falta música, ¿cierto? Nos falta algo que suene. Así que vamos a poner música por ahí. ¿Usted me escucha bien? Así, respóndame, por favor, si me escucha bien. Yo no veo mi chat aquí, así que no puedo ver todavía si se escuchan bien o no. Ya. Así que estamos ahí conectados. Espero, espero que se estén conectando. Todavía no estoy viendo a nadie conectado. Sé que hay 16 personas conectadas, pero todavía no veo quiénes son. Así que bueno, Dios les bendiga muchísimo. Gracias por siempre seguirnos, estar en este tiempo con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar en unos minutitos más, ya un minuto más vamos a comenzar nuestro live. Este día va a ser súper interesante, vamos a tener a la Vani con nosotros. Vamos a estar compartiendo con ella también en todo lo que estamos haciendo, así que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por la conexión, gracias por estar ahí. Sí, ahí ya estoy viendo alguna gente conectada. Sí. Sol Aguirre, qué bueno verte, espero que estés súper bien. A todos, María Luisa, a todos los que se conectan siempre, doy muchas gracias. Y escuchen esta canción que es espectacular. Así que les recomiendo escuchar esa canción. Vamos a estar también en un rato conectados por Instagram, así que vamos a poder conectarnos por Instagram por las personas que se conectan live, así que ahí atentos también a toda la gente que tiene Instagram ahí para que pase el dato usted desde acá de Facebook para poder tener un contacto con ellos. También hemos invitado a Vanina. Vanina va a estar interpretando una canción, un par de canciones, una que nos toca profundamente, como veía usted en el aviso que daba unos minutos antes. Fue una que nació justo en un momento súper importante para nosotros. Usted no viera cómo Narita trabaja acá y hace todo que funcione. Ella es increíble. Así que bueno, algún día les contaremos todos los backstage. Esto comenzó inclusive con cajas de zapatos, sujetando teléfonos. Hoy día ya hemos avanzado un poco más y podemos hacer esto un poquito más pro. Así que ya tenemos más luces, tenemos un bonito lugar. Dios nos ha permitido hacer tantas cosas, crecer, y esto, como les decía, empezó con un teléfono. Así desde el teléfono, no sé si se acuerdan los primeros videos en un auto, así empezamos. Así que bueno, Dios les bendiga mucho. Rosemary, Javier Muñoz, qué bueno, Carol González, qué lindo tenerlos conectados. Que sí, qué alegría verte también, Rosemary, para nosotros. Y todos los que se están conectando, Fernanda Acuña, ¿cierto? Sí, esa canción es espectacular, Fernanda, ¿cierto? Voy a confiar en ti, esa canción. Saludo ahí a tu amado también. Viviana Magnán, siempre con nosotros también. Víctor Ruiz. Elizabeth, Alicia Zamorano, bueno, bienvenidos a todos, de verdad, de verdad. Bueno, ¿han escuchado esta canción de verdad? Le voy a decir a Narita que en un momento la mande el link. Dice que si nosotros no podemos mover las montañas, el Señor moverá las montañas por nosotros. Él va a poder hacer muchas cosas cuando nosotros confiamos en Él.
Y todo lo que hemos estado hablando ya el domingo pasado, este domingo, tiene que ver con la fe. Y bueno, tratamos de hacer una diferencia, ¿cierto? Acerca de esta fe salvífica, esta fe que es como simplemente un don, un regalo de Dios, algo que viene por gracia, y después ya a una fe que tenemos que hablar más adelante que tiene que ver con el fruto, esa fe que empieza a dar fruto en nosotros, y muchas personas se alimentan por el fruto de esa fe. ¿Estamos listos para comenzar? ¿Ya? Así que vamos a Instagram y vamos a estar comenzando con este tiempo, la fe, el capítulo 2 de la serie de la fe. Dios les bendiga. Acuérdense, su agüita, su café, algo refrescante. Aquí hay sol, así que, bueno, esperamos que la gente que se conecta desde el sur también tenga un buen clima en este momento. Ya. Desde la gente, vamos a hablar, ¿estamos en Instagram ya? Sí, tenemos que estar en Instagram ahora ya. A todos los amigos de Instagram, un gran saludo, ya estamos conectados con ustedes, estamos conectados también de Facebook Live, les queremos saludar y queremos comenzar simplemente dando gracias a Dios por este tiempo de poder juntarnos y poder compartir un poco de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Como le hemos dicho todos los domingos y queremos, perdón por ser majadero en esto y decirlo tantas veces, pero es nuestra forma de dar. Creemos que la mejor forma que tenemos nosotros de expresar que somos hijos de Dios es dando. Y creo que estas oportunidades, ¿cierto?, que se presentan, sobre todo en los momentos difíciles, son especiales para dar. Así que estamos en un momento especial, coyuntural, para poder dar, y nosotros queremos dar lo que hemos recibido de gracia de Él, darle también a ustedes. Así que de parte de toda nuestra familia, de parte de lo que estamos haciendo nosotros, aquí naciendo, ¿cierto?, ministerialmente, a nuevos desafíos, nuevas cosas, dar este tiempo para estar con ustedes y conectarnos en esta hora dorada. Vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe y, bueno, vamos a hablar un poquito y repasar acerca de la fe. La fe es un tema profundo. Es más, creo que está en las bases del cristianismo. Todas las personas que quieren ser cristianos, dice Hebreo, toda la persona que quiere creer en Cristo, ¿cierto?, que quiere agradar a Dios, debe hacerlo con fe. Si no parte desde la fe, dijo, mejor no haga nada. O sea, la persona que ora a Dios tiene que saber que hay un Dios que le escucha, ¿cierto?, y que va a responder a esa oración. De lo contrario, ¿para qué lo hace? Entonces, realmente, si nosotros hablamos de fundamentos cristianos, uno de los fundamentos cristianos tiene que ver con esta fe. Pero hablamos de que la fe tiene diferentes ramas, diferentes etapas, diferentes profundidades. Y la fe que primero hablamos de esta fe salvífica, esta fe de salvación, esta fe donde nosotros no participamos, donde nosotros no hicimos nada y Él hizo todo. Así que repasar un poquito eso, porque hay harto que hablar, vamos a repasar un poquito eso para que usted entienda lo que hablamos la semana pasada. Gracias a todos los que se han conectado. Por favor, si se conecta de diferentes lugares, escríbanos ahí de dónde se conecta, ¿cierto? Para poder saludarle también, entender. Bueno, ayer teníamos un programa donde estaban desde Colombia, desde España, desde Suiza, desde Argentina, desde Perú, desde Chile, ¿cierto? Conectadas personas. Por eso también respondan a ustedes, salude ahí, comparta cuando vea este video, ¿cierto? Para poder también alcanzar a muchas más personas a través de las redes sociales, a través de esta forma nueva de llevar el evangelio, a través de este púlpito virtual. Ok, hablemos de esta fe. Dios no necesita fe, la necesitamos nosotros. O sea, alguien que dice, porque hay gente que lo ha dicho, y en eso, por favor, debo ser muy tajante, esta gente que habla de la super fe, ¿cierto? Y dicen, no, es que Dios con una super fe creó el mundo. No, eso no es así. Dios no tiene nada superior a Él. Dios no necesita fe. Si nosotros dijéramos que Dios necesita fe, estaríamos poniendo algo por sobre Dios. O sea, si no tuviera esa fe, Dios no podría hacer nada. Y eso no es así. Nuestro Dios es todopoderoso, ¿cierto? Nuestro Dios es soberano, Dios tiene todo. La fe sale de Él, ¿cierto? No es que Él necesita la fe. Así que Dios no necesita fe en esto. Ojo, hermano, los que necesitamos fe somos nosotros. Lo que necesitamos nosotros es una manifestación de esa fe, como una confianza para poder caminar en caminos que nunca hemos recorrido. Él creó el mundo no por fe, lo creó por su palabra. Lo creó por esa palabra, esa certeza. ¿Y esa palabra quién es? Lo vimos la semana pasada, Cristo, ¿cierto? Por Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que existe, todo lo creado en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, dependen de Él, fueron hechos por Él, ¿cierto? Entonces, eso para que nos quede muy claro. Es un regalo por lo que no tenemos mérito alguno en tenerla. Entonces, aquí, nosotros, y aquí aclarar algo. Cuando hay personas que se jactan de la fe que tienen, cuando hay personas que se jactan, no, es que yo soy salvo, no, es que yo voy a la iglesia, no, es que
esas personas como que no entienden mucho que esto fue un regalo, esto no fue ningún mérito personal, ningún mérito propio. Ninguno de nosotros por mérito propio ha llegado a Cristo. Él ha tenido que llegar a nosotros, lo dice Isaías, también lo dicen los evangelios, ¿cierto? Teníamos oídos, no podíamos escuchar, ¿cierto? Teníamos ojos, no podíamos ver, teníamos un corazón, no podíamos sentir, ¿cierto? Y no podíamos acercarnos a Él para que Él nos sanase. ¿Cuál es la solución? Él viene a nosotros. Él viene y camina en medio de nosotros y esa es la solución que tenemos. Entonces, ninguno de ustedes, por favor, hermanos, ninguno de nosotros podría jactarse de esa fe. No podría ninguno de nosotros decir, es que yo soy cristiano, es que yo soy mejor que tú porque yo voy a la iglesia. Hermano, eso es una postura equivocada. Nosotros con humildad tenemos que dar gracias a Dios que Él nos encontró a nosotros. Gracias a Dios que Él nos sacó de donde nos sacó. Así que ojo para todo este hermano que se cree superior al pecador, superior a ese otro que no ha llegado al Evangelio, ¿cierto? Porque él va a la iglesia, porque él es salvo, está mal enfocado. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros deberíamos ser como esos humildes mendigos que damos gracias a Dios que nos salvó antes y ir a predicar a la persona, ¿cierto?, que necesita salvación tal como nosotros lo necesitamos. Entonces, esa fe no es mérito propio, fe salvífica, ¿cierto? No podemos fundamentar nosotros esta posición de superioridad por ser salvos, ¿cierto? El Espíritu Santo juega un rol determinante para la salvación del individuo. O sea, para la salvación suya, y esto quiero clarificarlo también porque lo dije la semana pasada y no quiero que se malinterprete. A ver, usted no necesita ni la música, ni el predicador, ni el carisma del predicador, no necesita ni siquiera una gran manifestación, no. Solamente con el hecho del Espíritu Santo moverse sobre usted, usted puede ser salvo. El Espíritu Santo usted puede estar en una posición aislada, puede estar sola, sin ninguna prédica, sin nada, y Él es más que suficiente para llevarlo a Él, para confrontarlo y llegarlo a Él. La manifestación del Espíritu Santo es primordial para que nosotros seamos salvos. Esa manifestación, ¿cierto?, es la que nos empodera para esto, y es por esto que los discípulos tenían que salir y esperar, antes de salir de Jerusalén a predicar, tenían que esperar la visitación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el guía. Es el que nos guía, el que nos lleva, Él es el que nos lleva, ¿cierto?, a predicar este evangelio, y nosotros abrimos la boquita, hablamos, como les decía la semana pasada, un dicho de Lutero, nosotros llegamos el evangelio o la buena noticia hasta el oído, pero el Espíritu Santo es el que la lleva al corazón. Entonces, en este caso, ¿necesitamos de las luces? Realmente no. ¿Necesitamos de un gran predicador? Realmente no. ¿Necesitamos realmente no sé, de una gran señal? No. El Espíritu Santo es suficiente para esto. Ojo, ¿está mal la música? No. ¿Está mal el predicador? No. Lo que está mal es depender de eso para predicar el Evangelio. Es que no tengo músicos que canten, entonces por eso no predico. Es que yo no predico tan bien, entonces por eso no hablo. Es que no, es que a mí no me sale ninguna señal, es que yo no veo ninguna cosa profética, no, es que yo no me muevo en esos dones, por eso no predico. No, hermano mío. Cada uno, al tener al Espíritu Santo, estamos totalmente empoderados para mostrarlo a Él, para llevar esta predicación del Evangelio a otro. Entonces, claro, damos gracias a Dios por nuestros músicos, damos gracias a Dios por los ministerios, damos gracias a Dios por los pastores, los evangelistas, estas personas que tienen tanta habilidad, ¿cierto?, para llevar el Evangelio, pero Dios no depende de eso. O si no, la salvación sería por obra de hombre, no sería por obra de Él. Entonces, en este caso, cuando ve usted una persona salva, claro, hay algunos que hemos participado, los que atendieron bien la mesa, los que, no sé, llevaron a la persona a un lugar determinado, los que mostraron el video, los que hicieron, todos participamos en este gran trabajo, pero realmente la salvación viene por una revelación exclusiva de Él. Recuerde lo que le dice Jesús a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto ha sido mi Padre que está en los cielos que te lo ha revelado. Entonces, por lo mismo, hubieron personas que compartieron con Jesús y no pudieron verle. Hubieron personas que estaban al lado de él y no pudieron reconocerle. Hay personas que le siguieron en sus señales y milagros y no fueron discípulos de él. Entonces, en este sentido, por favor, entendamos que el Espíritu Santo es primordial. Nuevamente digo, no estoy descartando los músicos, no estoy descartando las obras de teatro, no estoy descartando el carisma del predicador. Lo único que estoy diciendo es que lo primordial, ¿cierto?, en esta predicación es la presencia de Él. ¿Ya? Los demás todos cooperamos, ¿cierto? Todos cooperamos en esta hermosa tarea de predicar el Evangelio. Nos vuelve al estatus del jardín del Edén esta fe como un don. Estamos hablando de esta fe como un don. Nos vuelve a un estatus, pero increíble. Miren. Como esto no ha llegado porque a nosotros se nos ocurrió, no ha llegado porque nosotros tenemos una tremenda capacidad, sino que Él se encontró con nosotros. Realmente no teníamos que hacer nada.
Él llegó a nosotros, simplemente nos confrontó, se movió delante de nosotros, nos arrepentimos y ya. Y esto bastó. Esto bastó para que todo lo que pase en nuestra vida, o sea, el cambio en nuestra vida ocurra, ¿cierto? Entonces no es mérito propio. ¿Por qué nos lleva al estatus del jardín del Edén? Mire, ¿se acuerda que fue del jardín del Edén que nosotros fuimos extraviados, fuimos expulsados al final por el pecado? La restauración de nosotros tiene que ver con volvernos a ese lugar, con volvernos a ese jardín del Edén, con volvernos a esa conexión con Dios, ¿cierto? A restaurar ese inicio. Pero recuerde esto, el jardín del Edén, en todos los días Dios ya había creado todas las cosas. La última creación que Dios hace es el hombre. Es como cuando hacen la torta, o sea, la guinda de la torta es la humanidad. La guinda de la torta es el hombre. Es como que en un momento Dios fabricó todo, ¿cierto? La obra gruesa, trabajó con los albañiles, trabajó toda la obra dura, ¿cierto? Y cuando estaba todo listo, puso el pináculo de su creación, ¿cierto? ¿Y quién es? El hombre. Ese es usted. Ese soy yo. No se mire tan en menos. O sea, si Dios, para adornar su creación, lo puso usted en el top, ¿cierto? Ahí arriba, es porque es bastante importante. O sea, si en un momento determinado todo esto quedó en peligro, fue porque lo más importante de su creación se desvió. Y ese es usted y ese es yo. Por esto, esta manifestación de esa fe como un don, esa fe que se acerca, que se revela a nosotros, nos lleva nuevamente al jardín del Edén. De nuevo, no mérito propio. Todas las cosas habían sido creadas antes de nosotros. No es que Dios nos creó para tener siervos en el jardín del Edén. No es que Dios nos creó y dijo, ya rápidamente voy a ser un hombre porque necesito a alguien que me ayude a hacer los árboles, necesito a alguien que me ayude a crear los peces, necesito a alguien que me ayude con el orden del jardín de este Edén. No, Él no necesitó de nosotros. Fuimos lo último que se creó. O sea, no hay nada en el jardín del Edén, nada en esta tierra que haya sido creado por nuestras manos. Todo fue creado por la palabra, todo fue creado por su palabra, esa palabra que es Jesús. O sea, todo depende de Él. Por Él, para Él y por Él, ¿cierto? Fueron creadas todas las cosas. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, nuevamente nos lleva a este estatus, que no es el hacer. No fuimos hechos para hacer, en este caso, nada. No teníamos que hacer nada. ¿Sabe cuál fue lo primero que tuvo que hacer el hombre después de llegar al jardín del Edén? O sea, Dios crea al hombre, ¿cierto? En el día sexto. ¿Sabe lo que hace en el día séptimo? Descansa. Usted y yo fuimos creados para entrar a su reposo. Usted y yo fuimos creados para entrar al reposo y estar con Él. Usted y yo no fuimos creados para llegar y ponernos a hacer muchas cosas. Usted y yo fuimos creados para llegar delante de su presencia y descansar con Él. Entonces, lo primero que hace un hombre cuando conoce este Dios poderoso, cuando es tocado por este Dios glorioso, es descansar en Él. Fuimos creados el día sexto, el día séptimo justo era feriado. El día séptimo justo nos tocó domingo. Mire, qué suerte la nuestra. Justo nos tocó un tiempo de acercarnos a Él. Entonces, en eso, increíblemente, tenemos que entender que nosotros no fuimos creados para hacer muchas cosas, sino para estar con Él. Hermano, no es por tu hacer, no es por mi hacer, sino por nuestro permanecer en Él. Entonces, lo primero, la primera actividad que tiene el hombre en su día uno de haber sido creado, ¿cierto? Es estar con Él. Entonces, lo que viene a hacer esa fe, viene a hacer algo por nosotros, viene a hacer algo que nosotros no podíamos hacer. No podíamos acercarnos a Dios. Por años y años el hombre intentó. Por años y en años el hombre trató y nunca pudo llegar a Él, pero la fe, esta fe salvífica, esta fe como un don, llega. ¿Y llega para qué? Para acercarnos a Él. Para que descansemos de nuestro afán, para que descansemos de nuestra fatiga. Y ahí están tantas palabras de Dios, ¿cierto? Pon tu yugo, ¿cierto? Pon mi yugo sobre tus hombros, ¿cierto? Un yugo liviano, ¿cierto? Pon tus cargas sobre mí. Esto está hablando el Evangelio. El Evangelio no es como, ven rápido porque hay que hacer muchas cosas. No. El Evangelio es, ven y descansa conmigo. Ven y descansa en mi reposo. Ven y descansa en mí. Entonces, la liberación de todo nuestro afán viene al estar con Él. Entonces, la fe como un don es la respuesta a preguntas muy difíciles. Como si hay gente que me dice, pero José justo estaba predicando un hombre y predicaba súper mal, y este hombre se convirtió igual, claro. Si la conversión no depende de lo lindo que predique el hombre, de que teológicamente esté bien. Es más, dejen decir algo que realmente quizás a alguno le puede como, oh, José, qué raro eso. Hay gente que puede estar predicando y estar en pecado. Y ha pasado.
Pensaba, oye, pero ¿cómo este hombre estaba haciendo esto y predicó y se convirtió igual a las personas? Claro, porque la salvación no depende de un hombre. No depende del estado del hombre. Ese hombre que ha pecado, ese hombre que no está alineado con Dios, va a ser, ¿cierto?, disciplinado por Dios. Pero como la salvación no depende del hombre, depende de él, él va a salvar igual a su gente. En su misericordia y en su gracia igual va a sanar gente, va a manifestarse a las personas, va a llevar de su amor a la gente. ¿Pero por qué? Porque la fe nunca fue puesta para ser llevada por un hombre, para que ese peso lo llevara yo. Esa fe fue hecha para depender de él. ¿Me entiendes? Entonces, por esto nos preguntamos muchas veces, ¿y por qué este hombre que predica así? ¿Y por qué si habló mal de las epístolas? Siempre repito algo, y le escribí en mi libro también esto. Me acuerdo cuando yo me convertí, había un evangelista que era un hombre que creo que no sabía leer, creo que era analfabeto, y él predicaba el evangelio en la calle, y él predicaba no de las epístolas de Juan, él predicaba de las pistolas de Juan. Entonces ni siquiera decía epístolas, las pistolas, ¿y sabe qué? Había gente que se convertía. O sea, no sé si se convertía a punta de pistola, pero sí se convertía al Evangelio. Hay gente que se ha convertido con predicaciones que no son para convertirse. Hay gente que se ha convertido, es más, hay gente que ha creído en Cristo mientras yo he predicado en algún lugar y se acerca al final y me dice, lo que pasa, pastor, es que usted dijo esto. Y yo nunca lo dije. Y yo le digo, no, yo nunca dije eso, no está ni siquiera en mis apuntes. Es más, cuando me lo dice es como la primera vez que lo escucho. ¿Y es por qué? Porque esa fe de salvación, esa fe salvífica, depende de Él, exclusivamente de Él. Esa fe viene a ser que simplemente el Evangelio pueda llegar al oído de la persona y convertirlo. Eso nos da esta respuesta, ¿cierto?, a estas preguntas tan difíciles. Entonces alguien me dirá, otra pregunta difícil, entonces, ¿para qué no envía a predicar a nosotros? Por lo que dije al principio. Entonces usted dice, ¿para qué me necesita entonces que predique? Por lo que dije al principio. Él decidió habitar en ti, habitar en mí. Él decidió hacer una habitación dentro de nosotros. Él está mandando a los discípulos, pero antes de enviarlos les dice, tienen que esperar en Jerusalén. ¿Esperar qué? La visitación del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Iba a empoderarlos para llevar este evangelio. Ese Espíritu Santo iría con ellos. Ese Espíritu Santo, mientras ellos predicaban, iba a salir. Entonces, ¿por qué tiene que ir usted? ¿Por qué tengo que ir yo? Porque somos los portadores del Espíritu Santo. Porque Él habita en nosotros, porque Él se mueve en medio de nosotros para cumplir esa hermosa misión que es llevarlo a Él. Así que a esas preguntas difíciles, esta salvación salvífica es muy importante. Recuerde, estamos revisando la fe como un don. La fe donde nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. ¿Cierto? Tú has sido llamado, como yo he sido llamado. Y esto es medular en lo que quiero hablar en este tiempo. Por eso traté de pasar bien rápido esta parte. Una de las cosas que he ido hablando y que he ido orando a Dios, ¿cierto? Es como, Señor, anda revelando un poco qué es lo que quieres que nosotros hagamos. Desde que salimos de Lima, Dios habló algunas cosas con claridad y otras cosas no las habló con claridad. Lo dije un poco en el video. En un momento Él quería que volviéramos a confiar en Él. En esto, y a todos los que se han conectado, que ya son varios y los saludo, bueno, vamos a contar un poquito en esta parte nuestra historia, qué estamos haciendo. Hay gente que me pregunta, José, ¿estás plantando una iglesia? José, ¿qué estás haciendo? José, ¿cómo se va a llamar esto? Hay muchas personas, hay otras personas que nos siguen, que están atentas a lo que nosotros estemos haciendo. Pero mira, dejen hablarles esto. En un momento, y en esto fui muy honesto, y también lo dije un poco en el video cuando nos despedíamos de nuestra hermosa iglesia Viña Las Condes, que dejen de decirlo, es nuestra iglesia mamá, esta es la iglesia que nos ha tomado, es nuestra iglesia que está en el fondo de nuestro corazoncito, ahí está la iglesia Viña Las Condes y toda su gente, todos los amigos que se conectan, toda la gente que nos conoce, que sabe que somos de allá, nuestro corazón ha nacido en ese lugar, fuimos restaurados en ese lugar, ha sido un lugar precioso, no hemos tenido ningún problema con Viña Las Condes, la Viña Las Condes es una iglesia preciosa. Lo que teníamos problema y que necesitamos hacer es salir de una zona de comodidad donde no nos estábamos atreviendo a cumplir un llamado más profundo que teníamos. Para los que nos conocen, siempre hemos sido personas inquietas. Hay un terremoto, allá salimos, ¿cierto? Hay que ayudar a alguien, allá estamos. Los incendios de Valparaíso, ahí estamos, en medio de ese lugar. Somos personas inquietas en eso. Pero llega un momento en que uno se hamburguesa,
¿cierto? Que uno se mantiene cómodo y dice, pero ¿para qué? ¿Cierto? Y empieza a predicar, ¿cierto? Pero no desde algo que esté experimentando, sino que desde algo que sabe, ¿cierto? No estoy juzgando con esto a las personas que predican de esta forma. Lo que estoy diciendo es que los que tenemos un llamado y estamos hablando algo y lo estamos haciendo acción respecto a ese llamado, realmente no lo estamos haciendo bien. Para decirlo en forma simple, no lo estamos haciendo bien. Si tenemos un llamado y estamos alentando a gente a tomar decisiones y nosotros no las estamos tomando, nosotros podrían decir que somos... No hemos amedrentado, no hemos aburguesado y en algún punto dejamos de confiar en Él. Dejamos de confiar que Él puede hacer los mismos milagros que hizo en el principio. Y es por eso que en este tiempo, ¿cierto? Dios empezó a procesar nuestro corazón y algunas cosas que estamos haciendo, las hemos seguido haciendo, pero este tema de qué es lo que viene ministerialmente, usted lo ve aquí. Nosotros estamos hablando abiertamente en las redes sociales, se conectan pastores, gente de diferentes países. Yo le llamo, como les decía la semana pasada, este es un movimiento de iglesias, claro, porque usted es iglesia, yo soy iglesia, ¿cierto? Entonces, este es un movimiento de iglesias, o sea, un movimiento de usted, es un movimiento de pastores, de congregaciones que muchas veces se están congregando, ¿cierto? Y pueden aprovechar esto que nosotros estamos impartiendo. Entonces, esto es interdenominacional, esto tiene que ver con el reino. Y cuando hablo de iglesia, hablo del concepto hebreo de iglesia, no se confunda. Muchas veces, eclesía, y se van al griego. No, si lo que tuvieron que hacer para llevar al evangelio es traducir del hebreo al griego. Y hay muchas palabras del griego del hebreo que no podían ser interpretadas en griego. Entonces hay una intención de entender lo que querían decir con templo. Eclesía, hay una intención, pero no que lo entendieran profundamente. En el tema de la salvación, ¿cierto? Cuando dice la salvación, esta sotería, ¿cierto? Esta salvación integral que algunos llegan y dicen, no, es que esto ya es parte como de la psicología. No se confunda, no se confunde concepto. Para el hebreo nunca hubo una separación. Todo estaba unido en uno solo. Todo estaba unido en él. El ser, ¿cierto?, estaba físicamente, socialmente, espiritualmente, psicológicamente unido a él. Y la salvación que Dios viene a traer es completamente a este ser. ¿Ya? Entonces, Dios empieza a llamarnos, Dios empieza a confrontarnos para caminar en este llamado. Cuando hablamos de llamado, así como un llamado tiene como principal responsable al autor del llamado, también el otro principal responsable es quien lo escucha. ¿Y por qué es responsable? Porque por el libre albedrío tiene la capacidad de decir sí o no a este llamado. Y sé, porque Dios me lo dijo antes de conectarnos, que muchas de las personas que se están conectando, y algunos yo estoy viendo sus nombres, han sido llamados por Él. Moniquita, tú eres una persona llamada por Dios. Una persona llamada por Dios, un llamado que está dentro de ustedes, ¿cierto? Entonces, en este sentido, las personas, ¿cierto? El principal responsable es el que llama. Y como decía la semana, él te llama por el nombre. Él no te llama numéricamente. No dice, necesito 30 para mandar. No, él no es así. Necesito 20 para hacer, no, necesito unos 150. No, nosotros nos encanta numerar personas. A él le encanta nombrar personas. Entonces, él te llama y te llama por el nombre. Mónica, Germán, ¿cierto? Cecilia, y ahí está llamando Genti, Viviana, está llamando Carolina, ¿cierto? Carolina Recabal, él está llamando por el nombre. Amelia, él está llamando así, él está llamando no por números. Necesito unos 200 para hacer. No, él te llama por el nombre. El principal responsable del llamado es el que llama, pero el segundo responsable principal es el que oye y tiene la capacidad de decidir si va o no. Y muchas veces, y esta es mi historia, quedamos entrampados, es como, ¿y será posible? ¿Dios lo hará de nuevo? ¿Y qué pasa con mis hijas? Yo particularmente me había aburguesado. Yo vengo de estratos sociales súper bajos. Me faltó todo cuando fui pequeño. Pero gracias a Dios, desde que conocí a Cristo, nunca me faltó nada. Y de ahí nacieron mi hija, y por alguna extraña razón pensé que les podía faltar algo, como a mí me faltó cuando niño. Y esto se los digo así honestamente, esto es abrir mi corazón con lo que me pasó un día en Lima. Estaba caminando por el malecón, por un lugar bonito, hermoso de donde vivíamos, y estábamos ahí y Dios me confrontó. Y me dijo, José, tú te aburguesaste. Y dije, no, Dios, ¿cómo? Sí, tú te aburguesaste, tú tienes temor. Tú tienes temor y me cambiaste a mí por la seguridad que te da una organización, una congregación, un salario seguro. De eso te aburguesaste. Ahora te da miedo caminar nuevamente como empezaste en tu fe. Ay, queridos amigos, aquí estamos hablando de corazón a corazón. Y aquí mi esposita me va a traer agua enseguida. ¿Por qué? Porque aquí en esto nosotros nos damos cuenta que tuve que tragar saliva y decir, es verdad, me aburguesé.
Estaba predicando ya por años desde una buena posición, estaba predicando por años desde un mensaje, cierto, bonito, bien trabajado, estaba predicando por años de esta forma, pero en ese momento me había olvidado de él. Entonces me había olvidado de caminar en esa fe, me había olvidado de caminar en ese momento. Y es por esto que en un momento Dios empieza a hablar a mi corazón de salir de esta posición aburguesada y empiece a confiar y caminar, ¿cierto?, hacia Él en esto. Bueno, aquí particularmente les digo, el autor, ¿cierto?, que Jesús, Él nos da esta fe y Él es el que nos llama, ¿cierto? Y este es el principal responsable de este llamado. No podemos culpar a nadie si decidimos no obedecer. O sea, usted no va a tener ninguna justificación para decirle, no, ¿sabe qué? En mi iglesia no me aceptaron. No, ¿sabe qué? En mi iglesia no me dejaron estar ahí. No, ¿sabe qué? En mi iglesia no me permitieron seguir este llamado. O sea, no podemos nosotros hacer eso. No podemos hacer eso. Vamos a hacer un minuto aquí. Ya Vanina se ha conectado desde Mendoza. La vamos a recibir por aquí. Va a estar ella junto a nosotros y va a estar ahí esperando. Sí, ahí está ya Vanina. Linda. Qué gusto tenerte, Vanina. Inmediatamente vamos contigo. Así que ya. Perdone a todos los que están en Instagram que no puedan ver a Vanina, pero la van a poder escuchar. Tecnológicamente eso ya es un poco difícil para nosotros. Oren para tener la tecnología y la forma de poder sacar ese audio y esa imagen también, pero los que están en Facebook Live van a poder verla. Miren, es importante esto. Usted no va a poder, si usted tiene un llamado, usted no va a poder justificar con nada el no poder cumplir ese llamado. No va a poder justificarlo con nada, no va a poder decir, no, es que mi pastor no me dejó. No, no puede hacerlo. Ese llamado es un llamado personal, es un llamado que él le da a usted. Entonces usted no puede decir, no, es que en mi iglesia me dijeron, no, eso no es así. Usted va a cumplir ese llamado y tiene que caminar para cumplir ese llamado, y para caminar a cumplir ese llamado requiere obediencia, y es la obediencia de usted. Entonces, son los frutos producidos por nuestra obediencia que darán testimonio y confirmarán a la congregación que fuimos llamados. Y esto es así. Escucha esto, son los frutos de nuestra obediencia. Nosotros recibimos el llamado, empezamos a predicar, claro, no tenemos púlpito, nadie nos conoce, y en un momento la gente se empieza a acercar, la gente empieza a juntarse, y es ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado, porque Dios se está moviendo, porque Dios se está estableciendo en medio de nosotros ahí. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros somos responsables delante de Dios de ese llamado. Nosotros somos responsables delante de Dios de que Él nos haya llamado a nosotros. Entonces, en ese sentido, no podemos echarle la culpa a nadie. No podemos echarle la culpa a nadie más, ¿cierto?, que hemos sido llamados por Él. Entonces, en ese sentido, atentos a esto. Él nos ha llamado a nosotros, Él nos ha llamado, ¿cierto?, para estar en su presencia, Él nos ha llamado a nosotros somos responsables de eso delante de Él. Entonces, después dice, el respaldo que recibimos del cielo es nuestra principal guía para saber que lo estamos haciendo bien. O sea, este respaldo, cuando Dios respalda nuestra oración, cuando oramos por alguien y se sana, cuando oramos por alguna persona y esta persona recibe el Espíritu Santo, cuando oramos por una situación y este conflicto se soluciona, este es el respaldo recibido del cielo. Este es un respaldo indiscutible que usted fue llamado por Él. Esto no es que mi congregación me respaldó, no. Y no estoy hablando en contra de eso, estoy hablando de que usted es responsable de su llamado. Y de empezar, ¿cierto?, desde lo pequeño a lo más grande, de empezar a predicar, de empezar a hacer lo que Él le mandó a hacer. Entonces, en ese sentido, no podemos sacarnos nosotros de esto como, no, es que nunca me dieron el púlpito de la iglesia. Eso no es así. En la iglesia, escúcheme, usted no va a tener, muchos de ustedes no van a tener ni siquiera en su vida la capacidad de predicar en ese púlpito. ¿Por qué? Porque es un solo púlpito. Los domingos son 50 y tantos, ¿cierto?, en el año. Entonces ya están quizás todos copados, pero hay un púlpito más amplio. Son estas redes sociales, son estos lugares, es su habitación, es su casa donde usted puede predicar de Él. Entonces esa responsabilidad usted la tiene, esa responsabilidad es suya. Ese respaldo de los cielos, ¿cierto?, que empieza a unir gente, que empieza gente a responder ese llamado que usted está haciendo, valida que usted fue llamada por Él. Eso es lo que lo valida. Eso es lo que en un momento Gamaliel está diciendo. Pucha, no sabemos si este hombre, ¿quién es? Lo único que sabemos que no, estas obras que ha hecho no las ha hecho nadie. O sea, no nos encontraremos en un momento luchando contra el mismo Dios en esto.
¿Por qué? Porque las cosas que hacía Jesús eran respaldadas por Dios. Entonces, tiene todo el derecho a apoyar a quien ha sido llamado a reconocerle para respaldar bajo su techo el ministerio, pero en ninguna forma decidir si sigue o no con él. Esto, quiero hablar en esto, como abrirlo claramente. Dios tiene la forma de respaldar todo lo que es su llamado, pero eso no significa que Él lo va a poner bajo el umbral ministerial de su iglesia. No, este llamado quizás va a empezar a moverse en lo familiar, va a empezar a moverse en la casa, va a empezar a moverse en su vecindario, y Dios va a respaldar ese llamado, pero no necesariamente que Él lo haya llamado es que lo tenga que poner en el staff de su iglesia. Eso no es así. Él lo ha llamado, Él lo ha llamado. Él tiene una misión, ¿cierto? Él tiene una misión con usted. Si Cristo y los discípulos hubiesen sujeto la misión, su llamado, ¿cierto?, a la congregación de ese tiempo, nadie lo hubiese pescado. Usted sabe esto claramente. Si Cristo o los discípulos hubiesen condicionado el seguir el llamado a que los religiosos de ese tiempo los reconocieran, no hubiesen hecho nada. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera, los religiosos de ese tiempo, ni siquiera entendían lo que estaba pasando. Era algo tan pionero, era algo tan de primera línea, algo que no se había visto, que nadie reconocía lo que había en ellos. Ellos, muchos ejercieron su llamado estando solos, abandonados. Era un llamado que había puesto Dios, pero no necesariamente. La iglesia en ese tiempo era capaz de reconocerlo. Y puede pasar con usted mismo. Puede pasar con usted, que usted esté esperando que reconozcan lo que Dios lo ha llamado a hacer. Yo le aconsejo lo siguiente: empiece a hacerlo. Si Dios le dice empiece a orar, empiece a orar. Si Dios le dice empiece a hacer, empiece a hacer. Si Dios le dice muévete y haz esto, porque van a ser las señales, ¿cierto? Van a ser la gente que se congregue, va a ser la gente que responda a ese llamado, va a ser los hechos, ¿cierto?, que respalden que Dios te ha llamado, lo que en un momento determinado va a hablar a tu congregación, va a hablar a tu pastor, y va a decir, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con él? ¿Le cuento un secreto? Yo empecé a predicar cuando Dios nos restauró completamente matrimonialmente en la Viña Las Condes. Empecé a predicar en un montón de otras iglesias sin haber predicado en Las Condes. Y era muy chistoso porque me invitaban a predicar de diferentes lugares y diferentes personas, y siempre tenía que pedirle permiso al pastor Roger. El pastor Roger me invitaron a predicar y decía, sí vaya, pero yo no era un predicador de la iglesia. Toda la gente creía que yo predicaba en la iglesia y me decían, bueno, yo creo, tú cuando predicas en tu congregación, decía, no, yo nunca he predicado en la congregación. Me decía, pero ¿cómo lo llamo? ¿Cómo le decimos pastor? No, si yo no soy pastor. Y entonces, hermano, bueno, dígame como quiera. Pero, ¿por qué? Porque ellos buscaban, pero ¿y quién lo respalda a usted? Yo había comenzado a hacer lo que Dios me había llamado a hacer. Y un día me acuerdo que Roger se sienta conmigo y me dice, hombre, ¿qué pasa contigo? Te pasan invitando a todos lados, parece que te voy a tener que escuchar predicar. ¿Por qué? Porque yo no esperé que ellos dijeran, ya, ahora es llamado, venga el propio. No, empecé a predicar de antes que ellos me habían llamado. Empecé a creerle a Dios y a hacer las cosas de antes. Y después que hizo la congregación, es reconocer que yo tenía un llamado de parte de Él, de parte del cielo. Aquí vamos a llegar, ya tenemos a la Vani con nosotros. Vani, gracias por estar. Hablemos un poquito, Vani. Tú estás con nosotros ya aquí. ¿Cómo estás, Vani? ¿Te puedes ¿Sí? Sácale el mute. ¿Cómo estás, Vani? Bien, estoy muy bien, muy contenta viéndote, escuchando cada palabra que me bendice mucho, desafiándome otra vez. Muy contenta. Gracias. Sí. Vani, para mí y para Narita a ver, es de tanta bendición tenerte. Hemos estado juntos, trabajando juntos en Lima, ahora te vemos acá, tú estás en Mendoza, estás con tu familia, Vani, ¿cierto? Mi papá y con mi mamá, sí, aquí en Mendoza. Sí. Súper bien, súper bien. Vani, ¿tú escuchas bien todo, cierto? ¿Sí? ¿Y la gente está escuchando a la Vani? ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan bien o está desfasado? Va a estar desfasado un poco para ellos, pero vamos a ver que nos digan sí los que te vean ahí, ¿cierto? Que Yeah. Oye, Vani, bueno, estamos hablando del tema del llamado. Voy a seguir hablando un poco de esto, Vani, ¿cierto? Así que voy a seguir hablando un poquito de esto y después vamos a entrar a esa bendita canción que me tocó así medio a medio, ¿cierto? Acerca de este tema tan importante como es el llamado. Entonces, miren, vamos a hablar de algunas cosas y esto lo digo con todo el corazón. La diferencia entre un padre espiritual
Y un líder o padre paternalista es esta. Y ojo, porque tú tienes que ver muy bien esto. Yo sé que aquí están conectados pastores, yo sé que hay conectados líderes, yo sé que hay conectados también gente de iglesia, gente que tiene un llamado. Y quiero darle una diferencia acerca de lo que es un padre espiritual y también un líder o un padre paternalista. Son, son muy diferentes sus características y usted necesita entenderlo. ¿Por qué? Porque un padre lo va a hacer crecer. Un padre se va a sentir orgulloso de usted. Un padre va a sentirse orgulloso cuando lo ve dar sus primeros pasos. Un padre lo va a corregir. Un padre lo va a disciplinar en amor. Un padre lo va a formar. Y realmente el corazón de un papá, yo soy padre, ¿cierto? Un corazón de un papá es ver a su hijo llegar mucho más lejos de donde uno está. Entonces la posición de un padre es siempre estar empujando a su hijo, a su hija, a llegar más lejos de donde llegó él. ¿Cierto? Pero por otro lado, un líder y un padre paternalista muchas veces no tiene ninguna de estas posiciones. El primero, el padre, busca que el hijo descubra y cumpla sus sueños, el propósito por lo que éste ha nacido, bajo la premisa que como padre espera que su hijo alcance su máximo potencial. Su motor, el motor de ese padre, es la relación de amor. ¿Cierto? Entonces un padre, ¿cierto? Un padre espiritual, un padre para este tiempo, un padre para usted, un padre que lo vaya a hacer crecer, es ese padre, ¿cierto? Que bajo esta relación de amor, su objetivo principal es hacerlo a usted crecer. Es hacerlo a usted crecer, es un día verlo a usted, es un día verlo trabajar a usted, ¿cierto? Es un día verlo, ¿cierto? Cómo usted hace las cosas. Por otro lado, el líder, ¿cierto? Estamos hablando del segundo caso, o padre paternalista, busca que se haga la tarea o misión que se le ha encomendado a él. Este líder, ¿cierto? O este padre paternalista lo que está buscando no es que usted cumpla su plan, sino que se cumpla el plan que le dieron a él. Entonces, para él, usted va a ser simplemente la persona que tiene que hacer la tarea que le encomendaron a él. No es la tarea que tiene el hijo, ¿cierto? Sino que la tarea que le encomendaron a él. Esta relación que tiene con usted es subordinación y dependencia. Él manda, usted hace caso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este líder o padre paternalista tiene este otro foco, que se cumpla la tarea. El foco no está en lo relacional, es que el plan se cumpla, que la estrategia se cumpla, que la misión se cumpla. Y esto es diferente a un padre espiritual. Si tú eres pastor y eres líder y te das cuenta que esto te llega, y recuerda que no nos conocemos, quiere decir que quizás tú estás haciendo esto. Y nosotros no nos ha mandado Dios a ser líderes, ni a ser padres paternalistas. No nos ha mandado simplemente a que se cumpla una tarea. Nos ha mandado para que hagamos crecer a estos los hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo como pastores? ¿Ejercemos paternidad o paternalismo? Eso es lo que tendríamos que pensar. Siervos o hijos tienen permiso de ver todo lo que hago, tienen acceso a mi vida privada, ¿cierto? El siervo, ¿cierto? No tiene derecho a ver la vida privada de su papá, no tiene derecho a ver más de eso, no, el siervo no tiene derecho ni siquiera a saber las conversaciones que se dan en la mesa. El hijo tiene el derecho a hacer eso. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo discípulos, tengo siervos, tengo hijos afuera, pastor, líder, tú lo vas a ver si es que ellos tienen acceso a ti. Si eres capaz de ser vulnerable con ellos, si eres capaz de estar con ellos, si no eres capaz, si ellos no pueden entrar a tus conversaciones más privadas, si ellos no pueden estar y ver de tu vida privada, si no eres capaz de ser vulnerable con ellos, es porque realmente quizás no tienes hijos, tienes siervos simplemente. Estás liderándolos a ellos, no quieres mostrarle tu debilidad. Entonces, esta es una forma diferente de liderar que como lidera Cristo. ¿Se acuerdan? Cristo, ven y sígueme. Ven y ve dónde duermo. Ni siquiera tengo almohada donde posar mi cabeza. ¿Cierto? Entonces, este Cristo se muestra así en más. Nosotros, si nosotros somos padres, ¿cierto? Y no somos padres paternalistas, si somos padres, vamos a tener nuestro monte de la transfiguración con nuestros discípulos o con nuestros hijos. ¿Qué es este monte de la transfiguración? Yo digo que en el monte de la transfiguración, Cristo llevó a sus discípulos a que pudieran llegar y ver a Jesús tal como Él era. Claro, era glorioso, increíble, ¿cierto? Entonces lo vieron, no lo pudieron apenas reconocer. Lo vieron así sin este traje humano, ¿cierto? Y lo vieron y quedaron impresionados. Dice que venía a servirle Moisés y Elías, ¿cierto? O sea, cuando lo vean en la transfiguración, realmente ese monte de la transfiguración yo le llamaría el monte de la vulnerabilidad. Ese monte de la vulnerabilidad fue donde Jesús fue a ser animado. Dice que iba Moisés y Elías a animarle. Ahora, que se haya visto glorioso, que se haya visto bonito, claro, era Dios también, pues, ¿me entienden? Entonces, era maravilloso verlo a él vulnerado. Usted me ve vulnerado a mí, me ve como un harapo, me ve mal, me ve, como dice una amiga que me gustó este dicho, estropajeado, como estropajo.
Entonces, si usted va a mi monte de la transfiguración, me va a ver mal, me va a ver complicado, me va a ver enojado, me va a ver airado. Claro, es mi transfiguración, diferente a la transfiguración de Jesús, pero es ahí donde me vienen a animar a mí. Si soy un verdadero padre espiritual y no soy un padre paternalista, si soy verdaderamente un padre espiritual y quiero no liderarlo a usted, sino que mostrarle el camino de esto, me muestro tal como soy. Me muestro tal como estoy. Y bueno, con Vanina, con Nara, nosotros hemos conversado estas cosas y nos hemos visto tal como hemos estado. ¿Es cierto? En ese monte de la transfiguración o de la vulnerabilidad. Entonces ahí necesitamos entender qué tipo de padre estamos siendo. Y aquí es donde yo sé que yo tengo un llamado de día para ti, un llamado para una persona que siendo líder quizás, o siendo un padre, llamado a ser padre, un pastor, padre de muchos, se transformó en un líder, o simplemente en un líder o un padre paternalista, que da órdenes, que algo se tiene que obedecer, pero perdiste la relación, dejaste de mostrarte tal cual eras, dejaste de mostrarte y que la gente te conociera tal como eres. Este es tiempo de caminar y conocerlo a él. En los momentos difíciles del año pasado que vivimos para tomar esta decisión, yo ya había tomado la decisión de seguirle, abandonar todo, dejar todo. Y en esto repaso de nuevo, mi iglesia preciosa La Viña, mi iglesia preciosa siempre. Pero yo necesitaba caminar junto a mi familia y volver a confiar en Dios, en las cosas que Él había puesto para mí. En este sentido, yo tenía que dar estos pasos de fe y volver a creer a este Dios y salir de lo aburguesado que estaba. Necesitaba empezar a caminar y creerle a Él nuevamente. Y me estaba haciendo difícil, tenía temor. Tenía temor a perder el estatus, a perder la seguridad, entre comillas, económica, a perder quizás el nombre que ya tenía, ¿cierto?, como pastor, a perder la posición que tenía enfrente de tanta gente. Pero necesitaba creerle a Él y empezar de nuevo y comenzar de nuevo. Y tomé una decisión, la comuniqué con mis líderes, la hablé, fue difícil de entender al principio, fue súper también complicada para mí entenderla, como era llevar a mis hijos a este momento difícil, llevar a mis hijas a este momento complicado, llevarlos a vivir por fe. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo me decía, ¿cuándo te ha faltado? Nunca. ¿Te faltó antes? Nunca. Entonces, ¿qué crees que va a pasar ahora? Es lo mismo, era volver a Él. Y sé que hoy día Dios te está llamando también a ti. Dios te está llamando a ti a creer. Yo estoy viendo a la Mónica Sandoval, estoy viendo a muchos conectados, a la Melita, a la Viviana, todos tenemos un llamado. Somos responsables de ese llamado delante de Él, no delante de una congregación. Hoy día lo decía la semana pasada y no lo decía en forma así despectiva. La gente me dice, José, ¿y quién es tu cobertura? No, ¿cuál es tu cobertura? Me dice, no, le digo, mi cobertura es de chocolate. No, mi cobertura hoy día es Cristo. Mi cobertura es Él. Él respalda las cosas que hacemos. Estoy sujeto al cuerpo de Cristo. Estoy sujeto a su palabra. Cualquiera puede mirar los frutos que producimos, ¿cierto? Y pueden ver que no andamos desparramando, sino que estamos juntando junto al reino de Cristo. No andamos desparramando, no andamos haciendo cosas que no tienen que ver con eso. Usted lo puede ver. Pero es necesario que creamos en Él y empecemos a caminar en ese llamado. Y fue ahí, en ese momento, en que la Vaninita, hermosa Vaninita, hiciste esta canción increíble. Vamos a hacer algo. Yo tengo una palabra profética para entregarle a usted. Le voy a pedir a la Vaninita que cante esa canción. Después yo le voy a entregar esta palabra, ¿cierto? Usted va a escuchar esa canción que fue es como esto, es como que le estoy invitando a mi canción, pero era la canción de Vanina, porque la hizo ella, ¿cierto? Entonces yo me adueñé de su canción y fue mi canción también, ¿cierto? Entonces si esta canción es suya, si esta canción es la que necesita escuchar, también escuche la administración que viene después de esta canción. También la Vaninita seguirá tocando, seguirá adorando, y yo estaré profetizando, ¿cierto?, sobre esto en usted. Dale, Vaninita. Esta es una canción de la palabra, Isaías 43, 15 al 18. Solo le puse música. Soy el Señor, tu santo, el creador y rey de Israel. Soy el que abrió un camino en el mar para que pudieras pasar, y el ejército que te siguió
que te siguió no pudo detenerte, pero olvida todo eso, no es comparado con lo que voy a hacer. Estoy haciendo algo nuevo, ya he comenzado, pronto lo vas a ver. Pero olvida todo eso, no es comparado con lo que voy a hacer. Oh, estoy haciendo algo nuevo, ya he comenzado, pronto lo vas a ver. En el desierto haré un camino, en tierras secas abriré ríos, en el desierto haré un camino, en tierras secas abriré ríos. Pero olvida todo eso, no es comparado con lo que voy a hacer. Estoy haciendo algo nuevo y ya he comenzado, pronto lo vas a ver. Pero olvida todo eso, no es comparado con lo que voy a hacer. Estoy haciendo algo nuevo, ya he comenzado, pronto lo vas a ver. Sí, pronto lo vas a ver. Pronto lo vas a ver. Pronto lo vas a ver. Sí. Pronto lo vas a ver. Sí, Señor. Sabemos que sí lo veremos, Señor. Y veremos, Señor, esto que tú estás haciendo en medio de esta congregación. Yo estoy viendo los nombres y veo a las personas que tengo aquí enfrente y estoy seguro que son personas que han sido llamadas por Dios para un tiempo diferente, que han sido llamadas por Dios, pero quizás en su corazón han estado con obstáculos, ¿cierto? Humanos, obstáculos de temor, tal como estaba yo. En este tiempo, solamente hoy día, entre ayer y hoy día, entendí el por qué salir de Lima, el por qué salir, y lo estoy viendo en este tiempo, es que necesitaba salir por vos, necesitaba salir por ti, necesitabas salir por tu vida para que tú también dieras este paso y pudieras confiar en Él. Pudieras confiar en Él y saber que así como Él me sustenta a mí, como Él sustenta mi vida, como el que sustenta mis pasos, como el que cubre mi vida, es el mismo que te cubre a ti. No puedo enseñarte esto desde un púlpito, no te puedo enseñar esto desde un lugar de comodidad, no te puedo enseñar esto desde mi departamento en el piso 21 en Las Condes, no te puedo enseñar eso. No te puedo enseñar de esto desde la comunidad de la comodidad de mi salario. No te puedo enseñar eso si no es por fe. Dios viene a hacer este segundo paso de fe. Dios viene a hacer este segundo paso de fe. ¿Sabes lo que pasa con Pedro? Pedro es una imagen nuestra. Pedro es una imagen mía. Pedro es la persona, ¿cierto?, que primero reconoce a Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, pero también es el primero que le niega. O sea, si tenemos el primero que confiesa a Cristo, en Pedro también tenemos el primero que le niega. ¿Y saben qué? Dios da un paso de fe, un paso milagroso con Pedro, y hace una multiplicación de peces para él en el inicio. Y con esta fe, ¿cierto? Con esta fe que es como un don, con esta señal milagrosa, Pedro viene y cree, y Cristo le dice, sígueme. Ven y sígueme. Así lo hizo conmigo. Una señal milagrosa en el principio. Me salvó la vida. Hizo cosas increíbles en mi vida. Y después me dice, ven y sígueme. Claro que te sigo.
Pero después, ¿qué pasa con mi vida? Se aburguesa y empiezo a tener temor. Y empiezo a rechazarle con mis acciones y empiezo a rechazar el llamado con mis acciones. ¿Qué hace con Pedro después Jesús? ¿Qué hace con Pedro después de la negación? Si no es ir y llamarle de nuevo. ¿Sabe lo que hace? Esta fe milagrosa fue capaz de venir nuevamente donde estaba Pedro. Esta fe milagrosa fue capaz de llegar donde estaba ahí y nuevamente decirle, echa la red a la derecha. Sí, nuevamente se manifiesta ahí. Este Pedro había oído tanto de Dios que había vuelto a hacer el oficio que hacía antes de conocerle. Y yo sé que muchos de ustedes, algunos han tenido que huir y han llegado a oír tanto del llamado que vuelven a hacer las mismas cosas que hacían antes de conocer a Cristo. Así estaba Pedro. Pedro es una imagen mía, es una imagen tuya. Y así estaba pescando. ¿Y sabe qué? No pescaban nada. No pescaba nada y es por eso que él le grita, ¡Ey, echa la red! Y ve nuevamente la pesca milagrosa. Lo milagroso es que este Cristo tenía alimento para él a la orilla. ¿Y sabe qué? Pedro, la primera palabra que conoce de Jesús, después de ese milagro, fue ven y sígueme. ¿Y sabe cuál es la última palabra que escucha de Jesús antes que éste sea ascendido? Ven y sígueme. Esa es la palabra que viene sobre ti ahora. Mónica, Viviana, Amelia, Verónica, ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. En este tiempo a todos los que se han conectado, todos los que se han conectado. Sé que hay gente que tiene llamado acá. Maribel. Sí, hay gente que está en Instagram, que tienen llamados preciosos. Ven y sígueme. Miren, antes de pasar a una canción con Vani, que ella nos canta una canción, deje de decirle esto. Este coronavirus es como una preparación tan sutil del diablo que la gente que muere de coronavirus muere simplemente porque le empiezan a oprimir y a quitar el aire. Y empiezan poco a poco, ¿cierto?, a disminuir su capacidad respiratoria, su capacidad de ventilación, y empiezan a asfixiarse por falta de aire de a poco. Esto es lo que hace el COVID-19. Es matar lentamente a los que están infectados. Es matar lentamente a las personas que están infectadas. Esto es lo que hace el COVID-19, es matar lentamente, quitándoles el aire, lentamente. ¿Sabe lo que pasó después con George Floyd? George Floyd es una imagen literal de lo que el COVID-19 hace. Y esto, déjame decirte, esta es una revelación profética. George Floyd en Estados Unidos es una imagen literal de lo que este COVID-19 hace. Es un hombre aplastado por la rodilla de un oficial de policía. Aplastado por 10 minutos, ¿cierto?, en su cuello por la rodilla de este oficial. ¿Y sabe qué? Ese hombre por 10 minutos está clamando, como la gente del COVID-19, por aire. Porque lo dejen respirar. Está suplicando porque le den el aire. Está suplicando porque lo dejen respirar. Así como hay un montón de gente, ya miles de personas, millones de personas infectadas, ¿cierto? Y ya cientos de miles de personas muertas que clamaron por aire, por respirar. Así este George Floyd es imagen, ¿cierto?, de esta autoridad, de esta policía, ¿cierto?, de esta persona en autoridad, poniendo un pie sobre su cuello sin dejarle respirar hasta que muera. Y yo me decía cuando veía esto ayer, yo me decía, lamentablemente en la iglesia esto también ha pasado. Y muchas veces personas con llamado tienen la rodilla en el cuello de parte de su denominación, de parte de lo financiero, de parte de cómo se van a sustentar, de parte si bendicen o acompañan su proyecto, de parte de si sus líderes, su comunidad de ancianos quiere apoyar el llamado y tienen ahí y sienten que no pueden respirar y muchos de esos llamados se perdieron. Hermanos míos, hay mucha gente que ha perdido la capacidad de soñar en nuestras propias iglesias. Hay mucha gente que ha perdido la capacidad de respirar, ¿cierto?, estas promesas de Dios en nuestras propias iglesias. ¿Por qué? Porque no hay espacio en el púlpito, porque son muchos los que son llamados. Si son llamados no lo hacemos nosotros. Nosotros cometemos un error. Nosotros tenemos un llamado y corremos al pastor. El pastor no puede darnos respuesta. Es como Samuel corriendo a Elí. Es como Samuel escuchando la voz de Dios y corriendo al lugar erróneo, que era Elí. No, Samuel tenía que correr a Dios, era Dios el que estaba llamando. Lo que estaba haciendo Samuel era correr a lo conocido, y eso hacemos nosotros, sentimos el llamado y vamos a nuestro pastor. Pastor, tengo un llamado, y claro, el pastor dice, ¿y qué voy a hacer yo con eso? Nosotros teniendo un llamado debemos correr a él.
Tú debes correr a Él. De alguna forma, este tema de esta opresión espiritual también se ha instalado en nosotros, en nuestras iglesias. Y hay padres paternalistas y hay líderes. Hay padres de iglesia que son espectaculares. Hay pastores increíbles. Hay pastores que son así con una paternidad increíble. Pero lamentablemente tenemos líderes paternalistas. Tenemos líderes que si no son ellos, no es nadie más. Si no cantan ellos, no canta nadie más. Si es que no predican ellos, no predica nadie más. Y esto es así. Y yo soy pastor y sé que eso es así. No, es que el micrófono no se le pasa a otra persona. No, es que yo sé que eso es así. Y eso está mal. Nosotros fuimos hechos para levantar el llamado de los hijos de Dios, es para llevarlos a Él, no para poner una rodilla en el cuello de los que han sido llamados. Pastores, a ustedes les hablo. Líderes de iglesia, a ustedes les hablo. No somos hechos para poner una rodilla en el cuello del que ha sido llamado. Somos de los que tenemos que levantar al que fue llamado para que se acerque a Él. Somos como ese Elí, que cuando sabemos que alguien ha sido llamado, le decimos, hijo, dile, heme aquí. Aquí, como me dijo Vani hoy día, heme aquí, que me lo dijo en hebreo, ¿cierto? Heme aquí. Cuando le dije, Vani, puedes cantar, puedes ver, heme aquí. Dios está esperando esa respuesta de parte tuya. Dios está esperando esa respuesta, y ¿sabes qué? Y con esto termino. El diablo viene a hacer, sabemos, todo lo contrario de lo que Dios hizo. Con el COVID-19, ¿cierto? Está este tema de la respiración. Con George Floyd está lo mismo, la respiración. ¿Saben lo que viene a hacer el diablo? Es a quitarnos ese respirar. ¿Y saben lo que es nuestro respirar? Es Cristo. Nuestro respirar es Cristo. Cuando nosotros en el jardín del Edén estábamos inertes, éramos solamente un cuerpo creado, dice que Él viene a dar aliento de vida. Dice que Él viene a dar ese aire de vida. Dice que viene a hacer todo lo contrario de lo que está haciendo el diablo, todo lo contrario de lo que hace la religiosidad, todo lo contrario de lo que hace la opresión financiera. Él viene a dar aire, Él viene a dar esta inspiración de vida para que tú puedas respirar. Él viene a hacer eso. ¿Y sabes qué? La misma palabra Yahvé tiene que ver con eso. No tiene ninguna vocal, pero se pronuncia como... Es respirar. Él es respirar. Hoy día no tiene congregación quizás, o no tiene pastor que ponga tus manos, tiene solamente la presencia de Él. Y yo sé, estoy confrontando a ti que tienes llamado, a ti que estás en Instagram, a ti que estás en Facebook Live, tú tienes llamado, es tiempo de responderle a Él. Hoy día la manifestación de fe, esta señal milagrosa, se está manifestando delante de ti con presencia del Espíritu Santo, pero para que tú le respondas a Él. Es tiempo de responder ese llamado, no tienes excusa. No es que mi congregación, no, tú tienes que responderle a Él. Y escucha esto, se levantarán congregaciones de las redes sociales, se levantarán profetas de las redes sociales, se levantarán cantores, evangelistas, se levantarán ministerios desde las redes sociales. Nadie los podrá controlar, estarán en cualquier dirección IP, llegarán en cualquier lugar, serán redes virtuales que llevarán a mucha gente, y muchos de esos llamados eres tú. Estás ahí, estás sintiéndote asfixiado, ¿cierto? Estás sintiéndote atacado, pero esa persona eres tú. Y hemos venido acá con mi esposa en este tiempo a liberarte, a declarar libertad al espíritu cautivo, libertad al oprimido, libertad al que está prisionero en cárceles, libertad ahora en el nombre de Jesús para ejercer tu ministerio, para ir y volver a soñar. Escucha esto, volver a soñar con Él. Vamos, Vani. Yeshua. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Yeshua. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Yeshua. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Yeshua, Yeshua, luz, luz del mundo, luz de mi vida. Yeshua, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre siempre. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Sí, oh, siempre estás obrando. Oh, Yeshua. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a toda la gente que se ha conectado. Damos gracias a Vanina, que ha tenido la disposición de estar de ahí desde Mendoza. Vanina, bendecimos tu ministerio, bendecimos lo que Dios está haciendo contigo. Y el reino se está manifestando a través de ti, querida hermana, con tu mami, tu familia hermosa. Dios te bendiga mucho. Eres una mujer de Dios. Te hemos conocido por ya año y tanto, ¿cierto? Viviendo juntos. Así que eres una bendición, pero tremendamente para nosotros. Y para todos los que se conectaron, bueno, esta hora dorada tenía que ver con esto. Tú has sido llamado, eres responsable delante de Él.
La congregación después, ¿cierto?, de ver los frutos, ellos se convencerán de tu llamado y podrán reconocer ese llamado, pero tú eres responsable delante de él de lo que Dios quiere hacer. Es tiempo de salir y caminar. Recuerda, heme aquí, es la respuesta a ese llamado de ven y sígueme. Es el llamado de seguirlo a él. Nos vemos esta otra semana. Dios les bendiga mucho. Despídanse de Vani, que estén súper bien. Les amamos. Gracias, Vani. Dios les bendiga a todos los que se conectaron. Que estén súper bien. Gracias. Sí, un placer, Vanina, un placer. Despídete tú si quieres de la gente también, Vani. Bueno, no puedo ver desde aquí, pero les mando un gran saludo y quiero decirte, José, y confirmar, anoche estuvimos hablando con una amiga de esto justamente, y ahora al escucharte me emociona tanto porque es Dios llamándonos por todos lados, es como Hineni, que es la palabra en hebreo, heme aquí, está esperando esa respuesta, y digo sí, amén. Gracias, José, por ser de tanta bendición. Muchas gracias. Abrazo grande para todos. Hinani Para también todos. decimos con Narita desde aquí. Hinani a él, ¿cierto? A seguir ese llamado. Espero que usted también, acuérdese, estamos hablando de la fe. Dele compartir. Despídase de la Vani, bendígala a ella, a su familia, ¿cierto? También comparte este video, compártaselo a alguien más. Este es el tiempo de llevar estas redes virtuales, de empezar a pescar en esta iglesia que es mucho más grande, ¿cierto?, que cualquier congregación. Es la iglesia de su reino, esa iglesia que está ahí concentrada en él. Ya, Dios les bendiga mucho. Que estén bien. Chao. Chao.